Hola, hablaremos sobre la médula espinal. Repasaremos su origen embriológico, describiremos cuáles son las características externas y su relación con la columna vertebral, diferenciaremos qué es la sustancia blanca y su sustancia gris, cómo se haya sistematizado, jerarquizar también la médula espinal dentro del contexto funcional del sistema nervioso central. Cuando hablamos de la médula espinal, estamos hablando de la estructura más simple, jerárquicamente hablando, del sistema nervioso, ya que esta médula se genera a partir del tubo neural y vamos a ver que no tiene mucha evolución dentro de lo que es el desarrollo. Recordemos que a partir del ectodermo neural, su plegamiento, su formación y cierre del surco neural, generábamos un tubo neural cavitado. En las siguientes semanas, a partir de las vesiculaciones, se generaban en el polo cefálico tres vesículas que eran el prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo, mientras que el resto de este tubo neural no tenía ningún tipo de transformación. Seguíamos transcurriendo durante las semanas y en quinta semana encontrábamos que las vesículas se revesiculaban y en vez de tener tres, obteníamos cinco vesículas: el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, mielencéfalo, mientras que el resto del tubo neural se mantiene con el formato original del tubo neural. Esto quiere decir que la médula espinal mantiene esa organización básica, embrionaria y fetal del tubo neural. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos, en las clases previas hemos visto que a partir de un surco lateral que nosotros denominamos surco limitante, las células que quedaban por delante de este surco y que forman lo que es la placa basal iban a ser neuronas motoras. Esto es lo que nosotros vemos. Por lo tanto, en la médula espinal vamos a ver que en la parte anterior vamos a encontrar motoneuronas. En cambio, por detrás de ese surco limitante, ¿sí?, vamos a encontrar neuronas que son sensitivas. Por lo tanto, en la médula espinal vamos a encontrar que en la parte posterior, las neuronas que procesan información son neuronas sensitivas. ¿Cuál es la morfología de la médula espinal? Teniendo en cuenta que la médula espinal se extiende desde el foramen magno, foramen occipital, hasta la primera o segunda vértebra lumbar, y estamos hablando de la médula espinal en el adulto ya desarrollado. Consta de 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nivel coxígeo. Más allá de que mantiene ese formato de tubo de forma cilíndrica, nosotros vamos a ver que la médula espinal va a tener en algunos segmentos lo que nosotros denominamos intumescencias, que tienen que ver con ensanchamientos a nivel cervical y a nivel lumbosacro, y que vamos a ver que tienen relación con la generación de los plexos nerviosos que terminan dando inervación a el miembro superior y al miembro inferior. Como toda estructura del sistema nervioso central, las meninges recubren a la médula espinal. No solamente la recubren, sino que además la fijan. Esto genera que la médula espinal esté fijada en varios puntos. Pensemos que el cilindro del saco dural de la dura madre rodea toda la médula espinal desde el foramen magno, del foramen occipital, hasta el extremo del coxis. Eh, este saco dural está separado de la parte ósea de las vértebras por ese espacio que nosotros llamamos espacio epidural, que tiene mucha importancia dentro de lo que es la clínica cotidiana del médico. La médula espinal además está fijada al saco dural y al aracnoides mediante lo que nosotros denominamos ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados son extensiones membranosas puntiformes de la pía madre que
terminan fijando firmemente a la médula espinal, a la cara interna de estas dos meninges que les contaba, la dura madre y aracnoides. La última parte de la médula espinal, que termina como cono medular, queda fijado a través de lo que se conoce como filum terminal, que también es una extensión de la pía madre y que fija a la médula, a la cara interna del coxis. En las imágenes podemos ver las raíces nerviosas de la médula espinal y podemos ver a sus costados estos que son los ligamentos dentados, estas prolongaciones, como yo les decía anteriormente, puntiformes, que permite fijar lateralmente a la médula espinal para que no tenga movimientos laterales dentro de la cavidad que se genera por las vértebras, por lo tanto por la columna vertebral. En esta imagen, a través de una laminectomía de la columna vertebral, se sacaron las láminas y se ve desde la parte posterior, se observa cómo termina la médula espinal en esto que nosotros llamamos cono medular y vemos las raíces nerviosas que van a formar el plexo lumbosacro y que terminan formando una estructura que se llama cola de caballo o caudequina. También podemos ver cómo ese cono medular se continúa con el filum terminal que terminaba fijando a la cara interna del coxis. En esta imagen, en una imagen de corte sagital, podemos ver la relación de la columna vertebral con los discos intervertebrales y ver también cómo ese cilindro de la médula espinal termina en este cono medular. A los costados podemos ver la caudequina o cola de caballo. Pero hay un relato que tiene que ver con el desarrollo de la médula espinal en relación con la columna vertebral. Porque si analizamos, la columna vertebral tiene los mismos nombres segmentarios, porciones que la médula espinal. ¿Esto qué quiere decir? Si observamos en la primera imagen, en el desarrollo de las 9 semanas del feto, vemos que la médula espinal tiene el mismo tamaño, tiene la misma longitud que las vértebras que se están desarrollando. Esto quiere decir que la médula mide exactamente lo mismo. Por eso, obviamente que nosotros tenemos las mismas porciones, los mismos nombres de la columna y de la médula espinal. Segmentos cervicales, segmentos torácicos, lumbares, sacros y coxigios. Lo que sucede a posterior es que el crecimiento y el desarrollo de las vértebras es mucho más rápido que el crecimiento que tiene el sistema nervioso y en particular la médula espinal. Esto hace que las vértebras crezcan mucho más rápido, vayan aumentando su volumen, mientras que la médula espinal sigue creciendo pero no al mismo ritmo. Por un lado, ya sabemos que el sistema nervioso, aprovechando esta longitud primaria, permite que sus raíces nerviosas comiencen a pasar por los futuros agujeros de conjunción y eso permite que nosotros vayamos dando inervación a los territorios que se van formando y desarrollando dentro de lo que es el feto. Pero vamos acortando su longitud medular. Esto se hace cada vez más notorio viendo que en un feto a término de 40 semanas, la médula espinal, y para ser más exacto, lo que es el cono medular, termina teniendo una relación con la vértebra L2 y L3. Nosotros decimos que la médula espinal termina en L2, L3 en el feto, en el recién nacido. Esto quiere decir que el segmento coxigio, ¿sí?, se encuentra a nivel vertebral lumbar. Esto se exacerba un poquito más a medida que nosotros vamos desarrollándonos como adultos. Nuestra médula espinal como adultos llega al borde de L1, L2. A ese es el punto donde vamos a encontrar el cono medular. Esto quiere decir que la médula espinal queda desfasada completamente de lo que es el tamaño de la columna vertebral.
Pero sí seguimos respetando, obviamente, el paso de los nervios raquídeos que están pasando por los agujeros de conjunción, que son exactamente los mismos que teníamos en las primeras semanas de desarrollo. Acabamos de decir que la médula espinal en el adulto humano se extiende desde el agujero occipital o magno hasta las primeras vértebras lumbares, entre L1 y L2 para ser más exactos, que consta de 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio. Y este es el concepto importante que quiero que quede claro. Cada segmento de la médula espinal está definido por los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción a través de los cuales las raíces anteriores y posteriores asociadas a ese segmento salen del conducto vertebral. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque existen 7 vértebras cervicales, nosotros tenemos 8 raíces cervicales, 8 segmentos medulares cervicales, más allá de la cantidad de vértebras, porque quedan desfasados por los agujeros de conjunción. Entonces la pregunta que nos tendremos que hacer es cómo se relacionan las raíces con sus vértebras correspondientes. Bueno, tener en consideración esto. La raíz de C1 nace entre la base del cráneo y la vértebra C1. De esta forma, las raíces C1 a C7 están situadas por encima de las vértebras con su mismo número y la raíz C8 pasa entre la vértebra C7 y T1. A partir de la vértebra torácica 1 y en sentido caudal, todas las raíces se sitúan por debajo de la vértebra del mismo número. Esa es la regla que hay que tener. También es importante recordar que el segmento de la médula viene determinado por el agujero intervertebral a través de la cual salen las raíces posteriores y anteriores que se originan a nivel medular. Ese es el concepto más importante. Y recordar que la médula espinal llega en el adulto a través de su cono medular entre la vértebra L1 y L2. Teniendo en consideración esta disposición de la médula espinal dentro del canal que se produce por las vértebras, el cono medular se localiza entre estos dos segmentos, L1 y L2. Esto es importante porque hay un procedimiento médico que es la punción lumbar. La punción lumbar nos permite a nosotros poder acceder al espacio por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo y que de alguna forma nos permite ver cómo está este sistema nervioso a través de este líquido. Obviamente no es lo mismo punzar un recién nacido que punzar a una persona adulta, porque ya hemos visto que la disposición del cono medular varía de L1, L2 en el adulto y L3 y L4 en el recién nacido. Esto es importante porque la punción, si lo hacemos por arriba de estas localizaciones, podría dañar permanentemente a la médula espinal. Hablemos sobre la morfología interna de la médula espinal. Recordemos algo básico que tiene que ver con la definición de sustancia blanca y sustancia gris dentro del sistema nervioso. Con respecto a la médula espinal, el centro de esa médula corresponde a la sustancia gris, mientras que está rodeada de sustancia blanca que es periférica. La médula espinal, teniendo en consideración que su parte central está formada por sustancia gris y su periférica por sustancia blanca, además tiene surcos y cisuras que nos permiten a nosotros poder dividir a la médula en dos segmentos o hemimédulas. A través de un surco medio posterior, ¿sí?, podemos dividir a esta médula en derecha e izquierda, y en la parte anterior vamos a encontrar lo que nosotros llamamos fisura media anterior o cisura
más frecuentemente nosotros usamos cisura, y esta es la forma de dividir en hemimédulas. Más allá de que nosotros tengamos pequeños surcos, que son los surcos posterolaterales, que también nos permiten a nosotros poder dividir y fraccionar a esta médula espinal. En esta diapositiva podemos ver a través de un corte histológico y de tinción de la médula espinal su sector de sustancia gris central en forma de H o alas de mariposa. Acá, gracias a la tinción, se lo ve mucho más amarilla ocre, y alrededor todo lo que corresponde a la sustancia blanca en un amarillo más pálido. Podemos encontrar la cisura, ¿sí?, anterior media. Vemos justamente las astas que tiene justamente la médula espinal en su porción central. La sustancia gris tiene una parte anterior, asta anterior, tiene un segmento que corresponde al asta posterior, y en algunos segmentos vamos a encontrar un asta intermedio lateral o también intermedia, o también llamada asta lateral. En la parte central podemos observar lo que corresponde a su conducto central o el epéndimo. En esta diapositiva podemos ver y se queda marcado lo que es la relación con la dura madre, con las meninges. Vemos el surco posterior y medio posterior, vemos el canal central o el epéndimo, vemos a lo que es sustancia blanca, sustancia gris, las astas, asta anterior, asta lateral y hasta posterior en este segmento. Vemos también lo que corresponde a la comisura gris, que unen las dos sectores de la hemimédula derecha y hemimédula izquierda en su parte de sustancia gris. Y al lado vemos la fotografía donde se puede ver perfectamente el conducto central del epéndimo de la médula espinal, su epitelio. Podemos ver las células epiteliales ependimarias, y podemos observar la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris en la definición que habíamos dado en las charlas anteriores. En esta diapositiva observamos los diferentes segmentos: segmento cervical, segmento torácico, segmento lumbar y segmento sacro de la médula espinal. Podemos observar que el segmento cervical es el que tiene mayor volumen no solamente porque tiene mayor cantidad de sustancia gris, gracias a que da y genera los plexos cervical y plexo braquial, que van a darle inervación al miembro superior y al cuello, sino que además tenemos toda la sustancia blanca que recorre toda la médula espinal. Están por ahí transcurriendo todos los axones de la médula espinal. En el segmento torácico podemos ver el segmento de las astas anteriores y posteriores, pero también notamos acá la existencia del asta lateral, cosa que no sucede en la parte lumbar inferior. Sí se ve en lo que es la parte sacra, y que corresponde a lo que nosotros denominamos neuronas que van a trabajar o van a procesar información que tiene que ver con la parte visceral. La parte torácica y lumbar superior observamos esta asta intermedia o asta lateral con funciones de neuronas viscerales simpáticas, mientras que a nivel sacro vamos a encontrar neuronas que van a trabajar a nivel visceral, pero con información parasimpática. En la fotografía de al lado podemos ver bien delimitado, a propósito con una línea, todo lo que corresponde al asta anterior, que sabemos que son neuronas motoras, al asta posterior, que corresponden a neuronas sensitivas, y acá se puede ver también el asta lateral. Dentro del concepto de la sustancia gris de la médula, tenemos que hablar de un concepto básico que es de láminas medulares. La sustancia gris se encuentra sistematizada a través de la laminación de Rexed. Esta sistematización
divide a la sustancia gris en 10 láminas, o sea, en 10 núcleos o 10 tipos celulares especiales de la médula y su relación con las vías nerviosas. Bror-Rexed, el señor que estamos viendo en la fotografía, fue un neurocientífico sueco, profesor universitario de la Universidad de Uppsala, y este señor lo que hizo fue hacer la sistematización, o lo que nosotros llamamos la citoarquitectura de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Esto qué quiere decir? Él con su microscopio vio en cada uno de los segmentos de la médula, desde cervical hasta el segmento coccigio, qué tipo de población neuronal encontraba en cada uno de los segmentos. Y encontró que existían 10 poblaciones bien diferenciadas, con una sistematización columnar en toda la médula espinal. Y simplemente lo que hizo es, con su lápiz, separar a cada una de estas poblaciones en pequeñas láminas. 10 láminas que van desde lo que corresponde al asta posterior, asta anterior y al área que corresponde al segmento de sustancia gris ependimario. Con el tiempo nos dimos cuenta que cada una de estas láminas procesaba un tipo de función específica. ¿Por qué? Porque estaba en relación justamente al tipo celular con las conexiones que tenían estas neuronas en sí. Esto con el tiempo, y en este cuadro uno puede ver cómo se van desarrollando cada una de las láminas. En la actualidad sabemos que no es tan cuadrado, no están tan delimitado las funciones, sino que las funciones dentro del sistema nervioso nos permiten a nosotros darle cierto grado de plasticidad neuronal para que diferentes tipos de neuronas puedan procesar una información igual, pero a partir de su funcionalidad celular, dar un procesamiento distinto. Y eso lo que hace es enriquecer la información del sistema nervioso. Al igual que hay una sistematización de la sustancia gris, la sustancia blanca también está sistematizada. Y está sistematizada en cordones. La sustancia blanca se divide en cordones, 3 cordones. Un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. En este gráfico podemos observar, más allá de ver los cordones, cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior de la médula espinal, se grafica en 2 colores los diferentes tractos o fascículos. Esto quiere decir que cada cordón está compuesto por tractos y fascículos, que serían como carriles de información. En rojo son los motores y en azul son los sensitivos. Con respecto al tracto motor, el principal es el tracto piramidal, es aquel que lleva la información motora voluntaria. Esto quiere decir que la información nace de la corteza cerebral y va a buscar a través de la médula espinal llegar a los músculos esqueléticos de nuestro cuerpo para tener acciones voluntarias en el aparato locomotor. También existen tractos que son extrapiramidales. Eso quiere decir que no son o no nacen dentro de la corteza cerebral, por lo tanto son involuntarios y que nos permiten a nosotros manejar al músculo esquelético en función de las vías piramidales para que el movimiento se haga con precisión y además facilitar lo que es el equilibrio. En tanto a la parte sensitiva tenemos 3 grandes sistemas: el sistema anterolateral, que lleva información sensitiva de dolor, temperatura y tacto grueso. Tacto grueso me refiero a presión, o tacto protopático, como se le denomina. También tenemos un tracto espinocerebeloso que lleva propiocepción inconsciente. Esta información es el estado de contracción de cada uno de los músculos esqueléticos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y el tercer tracto corresponde al tracto de la columna dorsal o posterior, o del sistema del lemnisco medial,
que lleva información de el tacto más discriminativo, del tacto fino, a lo que nosotros llamamos epicrítico, y además lleva la propiocepción consciente que nos permite a nosotros poder saber en qué posición está cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo. En resumen, explicamos cómo se origina la médula espinal dentro del desarrollo del sistema nervioso, vimos cómo se relaciona dentro de su caja de contención que es la columna vertebral, la importancia al momento de proceder ante una toma de líquido cefalorraquídeo para no poder dañar o comprometer a la médula espinal, teniendo en consideración que termina a nivel en el adulto del L1, L2 y en el recién nacido de L3 y L4, y analizamos su configuración tanto externa como interna, donde destacamos la organización citoarquitectónica, las láminas de Rexed, para la sustancia gris, y la sistematización de la sustancia blanca en formato de cordones, tractos y fascículos.